Estamos en Contrapuntos con Romina De Luca, docente, doctora en Historia, militante de la Corriente Nacional Docente y Conti Santoro y de Razón y Revolución. ¿Qué tal? Buenos días, Romina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Andrés? Bueno, buen día para vos, para toda la audiencia y el equipo. A Mariana también un abrazo, así que bueno, acá estamos, muy bien. Reiniciando un poco en el tema de la educación a nivel general, digamos, ¿no? Se está dando en Santa Fe, en Venado y también a nivel nacional el tema de, no sé cómo llamarlo, deserción, abandono de los chicos post pandemia o en la pandemia y en la post pandemia. ¿Cómo ves el tema, Romina? Sí, bueno, ese tema se instaló a nivel nacional, tal vez a propósito de las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que, digamos, expresó que ya era tarde para ir a buscar a esas chicas y esos chicos que habían abandonado, y esto generó una polémica a propósito de esto, ¿no? A ver, lo que me parece que tenemos que pensar como punto de partida es lo siguiente. Cierto es que la pandemia lo que hizo estos 2 años o estos 2 ciclos lectivos completos que hemos atravesado en 2020 y 2021 por la pandemia es en realidad agudizar un cuadro de situación preexistente en el sistema educativo, ¿no? Y digo, como para tomar datos previos a la llegada de la pandemia. A nivel nacional, cuando uno hace un seguimiento de cohorte, es decir, simula que, bueno, voy a tomar a las chicas y los chicos que arrancaron, por ejemplo, la escuela secundaria, que es obligatoria en nuestro país, todos sabemos, en el año 2014, por ejemplo, y veo, bueno, qué pasó con ellas y ellos 6 años después, tomando el esquema, digamos, de 6 años de primaria, 6 años de secundaria, que sabemos que varía, puede ser 7 más 5, ¿qué es lo que observamos? ¿Sí? Que de cada 10 que arrancan la escuela secundaria o que arrancaron la escuela secundaria en el año 2014, solo 6 llegaban al final de la escuela secundaria, y de esos 6, el 75% egresaba. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Previo a la pandemia, de 10 que arrancan la escuela secundaria, 4 egresan en tiempo y forma. Entonces, digamos, lo que hay que pensar o mirar, sí, es que los niveles de deserción en nuestro país son altísimos, y se estima, y esto no lo digo yo, lo ha dicho inclusive el Ministerio de Educación Nacional, que la tasa de abandono en estos 2 años de pandemia habría aumentado 2 puntos. Yo creo que el cálculo que hace el Ministerio, como todos los que hace, son demasiado optimistas, ¿no? Entonces digo, esa es la tendencia de la escuela secundaria previo a la pandemia, ¿no? Ahora, números para tomar tu pregunta y saber cuántos son los que abandonaron la escuela en la pandemia, porque sabemos, sí, apenas el 40% de las y los estudiantes tenían un dispositivo para uso escolar exclusivo, digamos, durante el 2020, o inclusive con la bimodalidad en 2021, ¿no? Entonces digo, bueno, cierto es que frente a la ausencia de entrega de dispositivos, de designación de docentes para acompañamiento, pregúntenle si no a los reemplazantes de la provincia de Santa Fe, ¿no? Lo útil que hubiera sido que hayan sido designados para acompañar trayectorias, tanto en el 2020 como en el 2021, digamos, frente a la ausencia de todo esto, está claro que ese cuadro de 6 que se pierden en tiempos normales, digamos, en la escuela secundaria, se va a agravar. Y lo cierto es que, además, tampoco sabemos a ciencia cierta cuántos son los que dejaron la escuela durante estos 2 años de pandemia, porque lo que no ha hecho el gobierno nacional, y tampoco lo encontramos, digamos, analizar los distintos casos provinciales, es, digamos, publicar insumos que nos permitan pensar qué está pasando en estos 2 años de pandemia y cuál es ese número. Ese número de desertores, o se llama trayectorias escolares débiles, ¿sí?,
El gobierno nacional primero dijo en 2020, a fines del 2020, que era el 10% de la matrícula, y dijo es 1.000.000, en realidad el 10% de toda la matrícula sería 1.300.000, pero suponete que tomamos el 1.000.000, ¿sí? En septiembre del 2021 dijo que ese número era cerca de 1.870.000, y esto lo dijo a propósito del lanzamiento de lo que serían una de las soluciones, ¿sí?, para acompañar estas trayectorias débiles, ¿no?, eufemismo para llamar a los desertores. A propósito del programa Acompañar, dijo que eran 1.870.000. En esta última polémica, hace una semana atrás, el ministro Jaime Persic ha dicho que, bueno, que en realidad de ese 1.000.000 de noviembre, que dijeron en noviembre del 2020, ya habían recuperado a la mitad, con lo cual quedaban 500.000 desenganchados. Y la verdad es que todos esos números aparecen, ¿sí?, a propósito de declaraciones periodísticas ad hoc, y inclusive si vamos a mirar las estadísticas que publicaron del año 2020, parece que la pandemia no hubiera existido, y lo único que tenemos para pensar el problema son dos encuestas que se hicieron, digamos, en junio del 2020. Es decir, vamos a intervenir sobre el sistema educativo absolutamente a ciegas, sabiendo el caldo de cultivo, digamos, previo, que es este que yo te decía, de cada 10 que arranca la escuela secundaria, solo 4 egresan en tiempo y forma. Entonces pensemos cuáles, digamos, las consecuencias que van a producir, digamos, sobre esa, comillas, normalidad, 2 años de discontinuidad escolar, ¿no?, para la cual el gobierno no tiene ninguna solución más que un parche, que es que suponer que se intensifican las trayectorias en algún momento del año, y la idea de algo que, digamos, tampoco es nuevo, la idea de, bueno, sostenemos la trayectoria y en algún lugar del camino educativo se recuperará lo que, digamos, no se aprendió, no se trabajó estos 2 años de pandemia. Y la verdad es que la idea de que en algún lugar del camino se va a recuperar esto que no se trabajó en 2 años, si vos no modificás radicalmente las condiciones de enseñanza en el aula, con mayor contratación de docentes, con dotar a las escuelas de más recursos, con un acompañamiento personalizado de las y los estudiantes, la verdad es que esto es una quimera y es una estafa decirle al conjunto de la población que con un docente trabajando con un proyecto ad hoc en febrero, ¿sí?, se va a recuperar todo lo que no se pudo trabajar en el 2021. Entonces, en parte así estamos, ¿no? Con un número que desconocemos, trabajando a ciegas con soluciones ad hoc que son más que meros parches, que además, quiero decir, para estos parches no solo tenemos, digamos, este problema del vaciamiento pedagógico, sino también que se recurre a personal docente absolutamente precarizado y flexibilizado, ¿no? De nuevo, apelando a recetas ya conocidas como la forma contractual que ha instalado a nivel nacional el Plan Fines 2, ¿no? Entonces digo, bueno, este es el nivel de preocupación de nuestro personal político y estas son las recetas que está implementando frente a este problema de magnitudes enormes que tiene históricamente el sistema educativo, digamos, con la expulsión de población a la cual no le interesa educar y sobre el cual la pandemia además viene a acelerar y profundizar este cuadro. No, de última, corrígeme, creo que se propone un progresar para 16, 17 años como para, a ver, intentamos recuperar a esos chicos de que lleguen a la escuela. No sé si pudiste ver algo de eso. Sí, de hecho, inclusive, digamos, de nuevo, a propósito de estas declaraciones cruzadas con Soledad Acuña, lo que salieron a propagandizar el gobierno nacional son 2 cosas. Primero, digamos, las becas Progresar, de la cual anunció que ya se habían inscrito más de 400.000 estudiantes, que lo que quiero decir es una beca, ¿sí? O sea, digo, como pongamos en contexto absolutamente concreto de qué estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de una beca por un año de 5.677 pesos mensuales, ¿sí? Que si vos lo comparás
con cualquier canasta escolar, con suerte logra cubrir los útiles, que además no está destinada, digamos, que no es que califica a toda la población, sino que, digamos, va dirigida a quienes tengan un ingreso no mayor a 3 salarios mínimos vitales y móviles. Bueno, estamos hablando básicamente, digamos, de arañar la canasta de pobreza, ¿no? Entonces digo, me parece que lo que hay que pensar es si con 5.670 pesos mensuales, ¿sí?, los estudiantes, digo, que quiere decir además 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes en nuestro país son pobres, ¿sí? Si con 5.677 pesos mensuales logramos, ¿sí?, acompañar la trayectoria educativa, ¿sí?, de estas chicas y chicos que viven en condiciones de pobreza, ¿sí?, como muestran todos los indicadores. Entonces, eso por un lado lo que hay que decir es, digamos, es una limosna, básicamente, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro que salió a propagandizar el gobierno nacional, además de las becas Progresar y diciendo, bueno, que ya se anotaron 400.000 chicos, es el plan Fines, es el plan Fines, ¿no? Y digo, esto fíjate que engarza con lo que arrancábamos diciendo al principio, que en tiempos normales, prepandémicos, ¿sí?, de cada 10 chicos y chicas que arrancan la escuela secundaria, 6 se quedan en el camino. Entonces, ¿qué se le ofrece a esos 6 que se quedaron en el camino? Bueno, efectivamente que vayan, ¿sí?, a un formato degradado y flexibilizado, como es el plan Fines 2, ¿sí?, que implica que, digamos, bueno, vas a estudiar en cualquier lugar, no necesariamente en una escuela, que quien va a ser tu docente es alguien que está contratado cuatrimestralmente, ¿sí?, y cuya contratación se cae, ¿sí?, cuatrimestre a cuatrimestre, y además, digamos, donde vamos a trabajar pensando que lo que la escuela secundaria en tiempos normales no logró en 5 años, este formato lo va a hacer en 1/3 del tiempo, ¿no? Entonces digo, bueno, fijémonos, ¿no?, cuáles son los dos mecanismos de acompañamiento que está instaurando el gobierno a nivel nacional como las soluciones para, en palabras de Alberto, ir a tenderle una mano a esos que se quedaron en el camino. Bueno, una limosna de 5.677 pesos por mes, ¿sí?, por un año, y luego que, bueno, si ya tiene más de 18 años, en tal caso que pase un formato, digamos, degradado y flexible como es el plan Fines 2. Entonces, la verdad es que lo que es indignante en todo este cuadro es que esta gente diga que defiende la educación, ¿no?, y que se coloquen como adalides de la defensa de la educación. Entonces, digamos, me parece que lo que hay que poner en contexto es esto, porque como te decía, ¿sí?, aún si tomáramos, digamos, el monto de la beca Progresar y lo empezamos a comprar con la canasta escolar, con una canasta tecnológica, digo, cualquier consultora te dice, sí, que la canasta tecnológica, si solo tomás conectividad, oscila entre 1.100 y 1.800 pesos, y podríamos empezar a hacer cuentas a propósito de esto, pensando además que no sabemos cuáles van a ser las condiciones de cursada de este 2022, aunque, digamos, ya han anunciado a nivel nacional que se sigue la estrategia de la reta, es decir, digamos, todos adentro de las escuelas, cualquiera sea la condición epidemiológica que vayamos a atravesar, ¿no? Entonces digo, bueno, digamos, hay que colocar los anuncios, ¿sí?, del gobierno, como las Progresar, en este contexto, y poder, digamos, decir, bueno, a ver, pensemos si efectivamente, digamos, a estas chicas y chicos que forman parte, digamos, de las fracciones de la clase obrera, ¿sí?, más pauperizadas, digamos, si efectivamente logramos compensar materialmente todas las carencias con las que viven con 5.677 pesos por mes. Mm. Hablando de Soledad Acuña, ¿no? Recuerdo el año pasado que se armó también una especie de discusión por el tema de las famosas prácticas profesionalizantes o la pasantía en Buenos Aires, ¿no? Y el kirchnerismo salió a atacarlo como si el kirchnerismo no hubiese aprobado ya años atrás también su reglamentación, y que no son muy diferentes. ¿Cómo ves el tema, Romina?
Sí, a ver, es tal cual como vos decís, digamos, a ver, como si lo que anunciara Soledad Acuña no formara parte, sí, de las prácticas profesionalizantes que aprueba, sí, la ley. Por un lado, la Ley de Educación Técnico Profesional, por otro lado, sí, la Ley de Educación Nacional, es decir, como si no formara parte de ese paquete, como si no existieran convenios, digamos, con decenas y cientos, mejor dicho, de instituciones en las cuales se realizan pasantías y como si ellos no tuvieran nada que ver con precisamente, digamos, esa orientación. Entonces, digamos, lo que uno encuentra, sí, es una confrontación obviamente en el plano discursivo, pero cuando uno se pone a mirar, digamos, en qué contexto hace Soledad Acuña lo que hace, lo hace enmarcada en la Ley de Educación Nacional, y como te decía, la Ley de Educación Técnico Profesional. Entonces, digamos, eso me parece que por un lado hay que ponerlo muy claramente de relieve, ¿sí? Por otro lado, digamos, lo que uno tiene que poder pensar y examinar es, bueno, a ver, fijémonos, ¿no?, que Cambiemos lo está tomando como una vía de decir, bueno, a ver, nosotros vamos a dotar a las y los estudiantes de calificaciones concretas que les permitan, sí, desenvolverse en el mundo del trabajo. Y esto, digamos, que uno dice, bueno, forma parte obviamente de una orientación de clase, digamos, de cuáles son las demandas de la burguesía para esto, que forma parte de, digamos, lo que fue también en el 2021 la Fer-Toyota, es decir, esta idea de, bueno, tenemos que cubrir tantos puestos y no tenemos, ¿sí?, estudiantes jóvenes varones que quieran venir a trabajar a la fábrica, ¿no? Entonces están como recuperando absolutamente toda esa discusión, pero, digamos, me parece que hay que ponerla en el contexto de, bueno, estamos hablando, ¿sí?, de la fracción joven, sí, que es una de las que más sienten el desempleo en la Argentina, y por otro lado, digamos, todo lo que se señala como bajo el paraguas de, bueno, esto se hace con fines educativos, ¿no? Nosotros no podemos pensar, digamos, esto en abstracto de nuevo, bueno, cuáles son las necesidades de esta burguesía, ¿no? Y que efectivamente esto va a formar parte de formas de, si vos querés, de empleo encubierto bajo el pretexto y la excusa de las prácticas profesionalizantes con fines educativos. Por más de que le pongan la palabra educativa, sí, no cambian esta realidad, es decir, cuál va a ser el beneficio que van a tener esta burguesía, estos empresarios a propósito de esto. Sí es cierto, digamos, que buscan, sí, tener un discurso atractivo para las familias de estas chicas y estos chicos que efectivamente sienten la desocupación, ¿no? Entonces, que están atravesando la desocupación y entonces ven si estas medidas como una luz de esperanza de, bueno, tal vez con esto conseguimos, sí, que Juancito, sí, consigue un trabajo. Entonces, obviamente están tomando, sí, este problema en el cual uno dice, bueno, a ver, el desempleo consolidado en Argentina es, digamos, 10% según el INDEC. Cuando vos tomás subocupación, ¿sí?, o inclusive, digamos, los desalentados, rápidamente duplicas ese valor. Te diría que inclusive en plena pandemia podíamos decir que era casi el desempleo, digamos, era del 30% y que afecta centralmente a, digamos, las familias jóvenes. Entonces digo, dentro de todo ese discurso es que Soledad Acuña muy astutamente lanza esto, colocándose un poco, digamos, a intentar caerle simpático, sí, a este sector. Y digo, de nuevo, no podemos contextualizar la medida, sí, porque ¿cuál sería la pregunta que te van a hacer? Bueno, pero ¿necesitaríamos o no necesitaríamos formar a los estudiantes pensando, sí, si vos querés, para ponerlo en esos términos, la Argentina 2050, sí? Bueno, sí, efectivamente lo necesitaríamos. Ahora, digamos, esto no opera en el vacío, opera en una sociedad concreta, digamos, que es la sociedad capitalista, donde es la ganancia la que prima por encima de todo, de la vida, de la educación, de absolutamente todo, y entonces, digamos, no podemos
podemos dejar de ver cuál puede ser el potencial beneficio para, digamos, esta clase. Entonces, digo, bueno, dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que hace Acuña está enmarcado dentro de la política educativa a nivel nacional, ¿no? Y es el gobierno, digamos, prefiere omitirlo. Y por otro lado, sí, esto también es interesante, vos fíjate que Soledad Acuña lanzó esto y en realidad a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires ya anunciaron que van a hacer lo mismo. Con lo cual, digamos, la única diferencia es que ellos dicen, no, nosotros seguro lo vamos a hacer con fines educativos. Bueno, de nuevo, ¿no? Hay que ver cómo lo educativo opera en una sociedad concreta y en este punto, en esta Argentina, digamos, en descomposición con una burguesía absolutamente parásita. Entonces, ¿qué va a hacer con estas pibas y estos pibes? ¿Sí? ¿Los va a formar educativamente o en realidad, digamos, los va a utilizar como mano de obra barata? Bueno, me parece que más esta opción que lo primero. Romina, bueno, por último, para no extendernos tanto, a ver, sería para otra charla o varias, ¿no? El tema de la educación sexual integral, creo que una vez lo hemos charlado, se puede, pero uno ha leído, ha profundizado un poco ahora y podría decir, bueno, hay una perspectiva de género hegemónica, esto podría decir, hay una, no sé si valga la frase, una ESI queer, digamos. Sí, para hablar de esto, te recomiendo que puedas entrevistar a cualquiera de nuestras compañeras de 13 Rosas, pero digamos el título es tal cual como vos decís, ¿sí? Efectivamente hay, digamos, una visión hegemónica dentro de la educación sexual integral que forma parte de lo que es, digamos, la ideología queer, que tiene que ver con la negación de que la materialidad existe, en particular a partir de la negación de la categoría del sexo biológico como algo, digamos, existente, y la idea de que el sexo se asigna al nacer y las consecuencias que esto tiene en el borrado, ¿sí?, de las mujeres, con esta idea de que en realidad lo que existe es la identidad de género, ¿sí?, yo soy lo que quiero ser, ¿sí?, y entonces si nací varón, pero digo que soy mujer, entonces paso a ser mujer, ¿no? Y vos fíjate cómo esto no solo se cuela a nivel educativo, todavía en Argentina no es tan fuerte, pero sí, digamos, es un problema muy fuerte en países como España, la idea de que las y los docentes tienen que facilitar y favorecer estos cambios, digamos, estas modificaciones en la identidad de género, inclusive en detrimento de, digamos, las familias y la información a las familias, ¿no? E inclusive, digamos, la idea de que el docente puede ser, sí, observado, sancionado si no facilita estos procesos en las escuelas, ¿no? Y bueno, vos fíjate cómo esto va avanzando desde, bueno, lo registral, ¿sí? La modificación de la infraestructura escolar, ¿no? Y en realidad el problema que tenemos, ¿sí?, es que esta orientación hegemónica se lleva de patadas inclusive con lo que están pidiendo las chicas y los chicos, sí, en las escuelas, que tiene que ver con tratar problemas como la violencia de género, en particular, digamos, la que afecta a las mujeres, los noviazgos violentos, la prevención del embarazo adolescente, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, mientras la voz de las chicas y de los chicos es eso, inclusive en pandemia, distintas encuestas han mostrado que la mayoría de las adolescentes tenía temor de verse expuestas a caer en formatos de explotación sexual, de grooming, de abuso sexual a través de las redes, el tiempo que pasaban en las redes, ¿no? Entonces, mientras esa es la voz, ¿sí?, real de nuestros estudiantes, y cuando vos mirás en su agenda de prioridades la identidad de género, la discriminación inclusive por orientación sexual, no aparece como algo que les preocupe, y dicen esto es algo que se trabaja en la escuela, ¿sí? O sea, no es que de eso no se habla, como dicen quienes
son portavoces de la agenda queer, bueno, ¿no? Mientras en realidad las chicas y los chicos nos piden que trabajemos esto y que visibilicemos los problemas que tienen las mujeres en una sociedad patriarcal y nuestras jóvenes, bueno, digamos, en realidad lo que la orientación del ministerio va por absolutamente otro carril y no habla de sus problemas reales en un país donde, digamos, es asesinada una mujer por su condición de mujer, ¿sí? Una mujer en menos de 24 horas. Entonces digo, bueno, ¿no? Mientras tendríamos que trabajar esto y efectivamente deberíamos pensar cómo utilizamos la educación sexual integral en clave feminista y abolicionista, es decir, que nos permita, ¿sí?, trabajar y erradicar las formas de violencia, la mercantilización del cuerpo de la mujer, liberar de la violencia, ¿sí?, sexual hacia las mujeres. Bueno, en realidad, digamos, en lugar de utilizarlo para eso, y esto implica no solo trabajar con las chicas, sino también con los chicos, para que desnaturalicen, digamos, todas estas formas de violencia y de opresión patriarcal. Bueno, en lugar de trabajar eso, en realidad, digamos, estamos, ¿sí?, con una agenda que no tiene nada que ver con la realidad cotidiana de nuestras estudiantes. Por último, Romina de Luca, integrante de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro y Razón y Revolución, como Corriente Nacional Conti Santoro, que bueno, ya en febrero ya empiezan las paritarias, ya empieza a ver todas estas preguntas y estas entrevistas y estos mensajes de distintos lugares del poder y de la política. Bueno, ¿qué agenda tienen para este año que se inicia, digamos? Bueno, a ver, en principio, como vos decís, o sea, lo que seguramente empiece a preocupar a la mayoría de nuestras compañeras y nuestros compañeros tiene que ver con las convocatorias a paritarias. Pensá que la provincia de Santa Fe tendría su convocatoria el 10 de febrero, la provincia de Buenos Aires el 31 de enero, todavía no hay, sí, perspectivas de cuál va a ser la convocatoria a nivel nacional. Vos fíjate que están utilizando la paritaria docente parecido a la pandemia, ¿no? Que la gestionen los gobernadores y nosotros a nivel nacional después vemos, ¿no? Y digo, me parece que lo que hay que pensar acá es, o lo que deberíamos colocar en agenda, sí, es la recomposición histórica del salario, la idea de que tenemos que dejar de correr tras la inflación, un salario inicial que recupere nuestra propia historia, digamos, cuando en la década del 30 el salario cubría casi el salario del docente testigo, es decir, la maestra que recién arrancaba cubría más de 2 canastas familiares de la época. Bueno, hoy con 2 cargos, con suerte, digamos, cubrís una canasta familiar de la época. Es decir, veamos la profundidad de la degradación y de la caída salarial que sufren los docentes o la docencia desde los años 40 y que se ha profundizado en la década del 70, del 80, los 90. Entonces, me parece que ese es el primer punto que podemos pensar, que además implicaría, digamos, el poder pensar el reconocimiento de la tarea intelectual de las y los docentes. Y esto me parece que es muy importante que lo veamos, que va de la mano del salario, porque un salario, digamos, que por cargo te permita, digamos, subsistir, también implica que vos podés tener tiempo para capacitarte, para formarte, para planificar, ¿sí? Que eso objetivamente en un docente que trabaja 3 cargos, ¿sí?, o que trabaja 2 cargos y tiene, digamos, una changuita extra para juntar el mango, digamos, el pensar que se puede recuperar esa tarea intelectual es francamente, digamos, una expresión de deseo, no de realidad. Entonces, digamos, lo salarial pensado, ¿sí?, como recomposición histórica del salario, como un objetivo en el cual tenemos que marchar, implica también el reconocimiento de la función intelectual de las y los docentes. Y esto también va de la mano, ¿sí?, del poder pensar, bueno, cuál es el contenido, ¿sí?, que tiene que tener la escuela, ¿no? Una escuela que sea, antes hablábamos feminista, abolicionista, bueno, científica, laica,
que además combatan los formatos, digamos, degradados y precarizadores de educación. Arrancábamos hablando, digamos, del Plan Fines 2, de las propuestas del Acompañar, del Redes, ¿sí? Para nombrar programas, digamos, de la provincia de Buenos Aires, la jurisdicción más grande del país, el FORTE, el ATR, es decir, digamos, todos esos formatos que en realidad, digamos, lo que hacen es, digamos, estafar a nuestros estudiantes porque le dicen que vamos a recuperar un contenido que nunca se recupera, digamos, en una escuela que no logra que la mayoría de nuestros estudiantes salgan, ¿sí?, con pericias sólidas y elementales, y que 1 de cada 3 que llega, digamos, a fin de la escuela primaria no comprende lo que lee, y lo mismo, digamos, pasa a nivel secundario. Bueno, digamos, me parece que esos son los temas que tenemos que poner, digamos, en agenda. La paritaria de contenidos, para qué sirve la escuela, y poder pensar, digamos, esto, bueno, que quienes somos socialistas tenemos que luchar por una educación científica, laica, feminista, abolicionista, que recupere, digamos, el lugar intelectual de la escuela, porque efectivamente en este punto la escuela puede ser, si ese elemento que acerque, sí, a los sectores de la clase obrera más pauperizada, sí, a la posibilidad de acceder a entender cómo funciona el mundo que transita, y a partir de ahí poder pensar en modificarlo. Entonces, digamos, recuperar esa paritaria de contenidos, el poder colocar cuál es el norte de la lucha salarial, que no puede estar escindida de esto, y por eso te decía antes, bueno, nosotros siempre defendemos la consigna de recomposición histórica del salario, e insistimos con, bueno, si en la década del 30 un docente que recién empezaba tenía un salario equivalente a más de 2 canastas familiares de la época, ese debería ser el norte hacia el cual nosotros marchamos, y no discutir, sí, como dice Ibaradel, si le vamos a ganar 3 puntos a la inflación, si o colocar los salarios docentes en el nivel del 2015, que quiero decir, cubrían, sí, la mitad de la canasta de pobreza. Entonces digo, ¿no? O sea, cuando empezamos a enfocar, sí, la lucha en relación a eso, y tomamos entonces la lucha salarial con la lucha, digamos, la lucha sindical con la lucha política, y pensamos cuál es el contenido de la escuela, bueno, ahí vamos a poder empezar, sí, a discutir, sí, cómo reorientamos, sí, esta escuela, y cuál es el horizonte que le damos para que deje de ser, sí, un espacio de contención social, y pase, digamos, a tener un espacio centralmente educativo. Me parece que esa es, digamos, son las batallas que tenemos que encarar este 2022, digamos, y en realidad hacia adelante, y me parece que esto es lo que tenemos que poder discutir, y sobre todo, digamos, me parece que es muy importante que aquellos docentes, ¿sí?, y sindicatos combativos empiezan a colocar estos elementos en la agenda de discusión con la docencia, con la comunidad educativa, con las familias, y en este punto, digamos, la pandemia nos dio una oportunidad para poder, digamos, discutir centralmente, bueno, qué es lo que pasa con la escuela y qué reorientación deberíamos darle, y en ese sentido un congreso educativo, digamos, de los sectores combativos, de la docencia, la familia, la comunidad, sería como, es una necesidad de primer orden para poder empezar a discutir esto. Y como te decía, la paritaria podría ser el puntapié inicial para poder colocar una agenda de trabajo que recupere todo esto. Un gusto, Romina de Luca, y gracias por tu tiempo para Contrapuntos, y como siempre muy claras tus palabras y tu mirada. No, gracias a vos, Andrés. Bueno, un abrazo grande a vos, al equipo, a toda la audiencia, y bueno, quedamos a disposición como siempre. Chao.